Ok, Listo, entonces, bueno, preséntate primero. A ver, ok. estoy grabando bien. Perfecto. Mi nombre es Megan Rosario, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Tengo 22 años y actualmente ya estoy en el monográfico, soy estudiante de monográfico. Y entonces, Megan, empecemos hablando de tu niñez. Sí, ¿Cómo fue tu niñez así de manera general? ¿Dónde tú vivías? ¿Dónde te criaste? ¿Qué influencia tuviste? ¿Cómo era tu familia sí. compuesta? Tal vez así entendemos mejor cómo tú fuiste tomando decisiones. Sí, bueno, en verdad mi niñez fue muy bonita, yo no me puedo quejar de mi niñez. La viví como todo niño, muy libre, sobre todo. Yo nací y me crié en Herrera, soy de Santo Domingo Este, específicamente Herrera. Mi papá es Paul Rosario, mi papá es locutor y mi mamá es Charo Peralta. Su nombre verdadero es Rosario Peralta, pero su apodo es Charo Peralta. Y los dos son de aquí, de la capital, entonces yo nunca iba a los campos, siempre mi Semana Santa fue aquí, en Santo Domingo. Y sí, mi mamá y mi papá se conocieron precisamente porque mi mamá llamó a la emisora donde mi papá trabajaba para pedirle una canción. Y ahí se conocieron, ahí empezó la historia, la historia de amor. Sí, entonces mi papá, yo tengo varios hermanos de parte de padre, tengo 9 hermanos. Y de parte de los dos, de ambos, tengo un solo hermano. Entonces, mi mamá desde el principio sabía que ella no quería tener más de 2 hijos por el tema de que ella se crió en una casa con 8 hijos, son 8 hermanos. Entonces pasaban mucho trabajo. Para la escuela tenían que partir los lápices, una mitad para cada uno, los cuadernos también. Entonces ella dijo que no quería que sus hijos pasaran por eso y por eso iba a tener máximo 2 hijos para poder darles como que esa educación y esa crianza necesaria. Entonces por eso yo siempre mi niñez completa fue con mi mamá y mi papá también. Pero mi papá se dedicaba a trabajar y mi mamá es ama de casa. Entonces, sí, eso fue una niñez muy bonita, no me puedo quejar. Entonces, tu hija única, ¿verdad? No, mi hermano, tengo un hermano que me lleva 6 años. Ah, ok. También mi mamá se lo pensó un poquito para tenerme a mí por ese tema de que ella no quería tener más de 2 hijos. Ok. Entonces, primero vino mi hermano y mi mamá le dio mucha mente porque como no eran una pareja con dinero, tenían algunos problemas económicos. Entonces ella se lo pensó mucho, pero después se decidió y dijo, no, yo voy a tener otra. Y ahí vine yo un 15 de noviembre del 2002. Sí, entonces ahí tú naciste, ya tu hermano tenía 6 años. Sí, ¿Cómo te influenció eso? Ser la niña, la hija menor, tener un hermano más grande. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con tu forma de ser? sí, mucho, en verdad sí. Porque aparte de que yo era la más pequeña aquí en mi casa, también lo era de todos mis hermanos, de parte de mi padre, pero también de todos mis primos, de todos los primos que viven aquí en Ah, República claro, porque Dominicana. él te lleva 6, pero los otros te llevan más, Sí, de 10 en adelante. que puede ser Entonces, hasta papá tuyo o alguno de ellos. No, no, ya yo lo sé. sí. Entonces mis primos también me llevan muchos años, de 10 en adelante, lo que viven aquí, porque yo tengo primos afuera. Pero sí, entonces, ¿qué le digo, profe? Como que uno cuando es el más pequeño se crea un poquito aislado, un poquito alejado, porque esas experiencias que ellos tienen, tú no las estás teniendo todavía. Y te ven un poquito como un obstáculo, como que esta niña aquí en el medio, ¿qué es lo que hace? Y te dejan fuera de muchísimas cosas. Entonces eso hizo que yo tuviera como que una mentalidad un poquito más independiente, más solitaria, de yo saber defenderme más rápido y no depender tanto de otra persona a pesar de que soy la más pequeña. Pero al quererme tan alejada, tan sola, esa mentalidad como que se me desarrolló un poquito más rápido. Y me imagino entonces que de ahí viene tu afición a las artes y esas cosas. Cuéntame un chin de eso. ¿Cómo empezó Sí.
tus expresiones artísticas y cuáles son. Sí. Bueno, yo desde muy pequeña, yo no tenía muchos juguetes, para serle sincera, no tenía muchos juguetes. Entonces yo con cualquier cosa que encontraba, yo jugaba. Yo tenía, por ejemplo, mi mamá tenía los esmaltes y yo los cogía y me ponía a hacer figuras con ellos. También con las bolitas de peinarse. Yo la cogía y empezaba a escribir mi nombre, la ponía en orden y poco a poco yo le fui enseñando eso a mi papá. Yo me entretenía con cosas así, con nada que ver. También cogía los carritos de mi hermano, que él después se molestaba, pero... Y yo hacía mi propia historia aquí, que aquí en la escalera, porque yo vivo en una segunda planta, y yo cogía como que era un parqueo, y yo siempre como que tuve una imaginación un poquito más abierta, sí. Y ahí cuando tú desde chiquita estás ya manifestando ser buen estudiante, ¿cómo se te formó ese carácter? Sí, me imagino, digo, estoy pensando que desde chiquita fuiste buen estudiante, pero tú cuéntame cómo se dio eso. Sí, bueno, bueno, toda mi vida escolar yo se la debo a mi papá. Mi papá desde que yo fui muy pequeña, porque yo siempre fui muy curiosa, él me enseñó a leer y a escribir, porque yo le preguntaba mucho, papi, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se escribe esto? Entonces él, como me veía esa curiosidad, él me enseñaba y me enseñaba a leer, a escribir. Entonces, por eso, cuando yo entré al colegio, me volaron, creo que fueron el maternal y el preprimario, porque ya yo sabía leer y escribir. Entonces me pusieron en Y primaria. cómo era eso? ¿Cómo era esa dinámica con tu papá? ¿Cómo él lo hacía? Digo, tal vez tú no te acuerdas, pero ¿qué te cuenta Sí, yo él? no me acuerdo mucho, pero él me contaba que, por ejemplo, en una revista, yo le preguntaba, papi, ¿y esa palabra? Y él venía y me la desglosaba y me enseñaba a escribirla y luego a leerla y ya con otra palabra la juntaba y me enseñaba lo mismo y así yo ¿Y pude. eso tú con qué edad? ¿Con qué edad ya hacían eso? O como algunos 3 o 4 años, porque ya yo a los 5 Wow. sabía leer y escribir. Sí, Sí, o sea, que él te influyó en eso 100%. sí, totalmente, totalmente. Y tú te vas en la escuela que tú tuviste desde chiquita, te quedaste ahí siempre. No, yo fue un colegio, aquí hay un colegio que está aquí al lado prácticamente, que todos mis primos fueron, mi hermano también, se llama Colegio Santa Ana. A Ujú. mí me pusieron ahí, pero como le digo, me volaron los 2 primeros cursos, entré en primero o segundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empezamos a tener algunos problemas económicos. Mi hermano también estaba en el colegio. Como le dije, mi hermano me lleva 6 años. Entonces, la conclusión a la que llegaron mi mamá y mi papá era que tenían que quitar a uno de los dos del colegio porque no lo podían pagar. Y como mi hermano era más grande, tenía más tiempo en el colegio, ellos decidieron que me iban a quitar a mí porque yo era una niña todavía. Yo tenía la oportunidad de adaptarme mejor que mi hermano. Entonces dejaron a mi hermano y a mí me quitaron del colegio y me pusieron en una escuela pública. Pero mi papá no quería, porque mi papá para mi papá lo primero es la educación. Entonces él estaba negado. Él dice que no, y más en ese tiempo las escuelas públicas eran un poquito problemáticas, por así decirlo. Pero al final se consiguió una escuela buena y yo me quedé ahí desde tercero de básica hasta octavo de básica. Sí, es decir, pero entonces tuvieron que hacer un sacrificio económico grande, porque al final te cambiaron, pero te cambiaron para algo más barato, pero seguía siendo privado. No, ya era una escuela totalmente pública. Mi hermano Ah, sí ok, se ok. quedó en el colegio. Sí, mi hermano sí se quedó en el colegio. Mi papá trabajaba de noche. Sí, yo tuve que coger ese trabajo para poder seguir con el colegio de mi hermano, pero ya conmigo no se podía pagar, a los Y, dos no se podía. y ahí te fuiste entonces a la escuela. ¿Y era un politécnico o era una escuela normal? No era una escuela básica, solo era de preprimario hasta octavo. No tenía bachillerato. ¿Y tú sentí que tú recuerdas ese cambio? Sí, claro. Sí, ¿Tienes memoria de eso? Sí. sí. ¿Y qué Yo tú tengo muy sentiste? buena memoria, sí. Pero estaba chiquitica ahí, esa es una memoria bien para atrás. ¿Qué Sí, no, pero yo me acuerdo de muchas cosas. ¿Y qué sentiste ahí? ¿Qué tú recuerdas? Eso fue un choque, me imagino.
Sí, fue un poquito, pero mi mamá como que me endulzó la cabeza y me decía, no te preocupes, que la escuela tiene un patio más grande, tú vas a tener más Pero tú tienes que amiguitos. haber, pero yo, eso tú lo estás contando así, pero yo me imagino que eso fue un poco más traumático. Tú lloraste ahí Sí, o algo así. no, yo no lloré, porque, como le digo, el colegio era pequeñito, porque el colegio sí era como más familiar, era una casa de familia y se convirtió en colegio. Entonces era Ok. más pequeñito, eran pocos niños y mi mamá como que supo decirme las cosas y yo también siempre he tenido una mente como que un poquito más madura para mi edad. Y yo como que lo entendí, yo dije, bueno, tengo que irme a esa escuela y ya iba a tener un patio más grande, voy a tener con quién jugar. Entonces no lo vi como tan, pero sí recuerdo que yo decía, cónchale, tengo que dejar a mis amiguitos atrás, ya yo no vuelvo a verlos. Pero cuando yo fui el primer día, no, un poquito tímida porque sí, yo era muy tímida de niña, pero como que me pude adaptar. ¿Y tú sentiste diferencia ya después en la calidad? ¿Qué tuviste en la... Sí, sí. Bueno, siendo sincera, la calidad de la educación mejoró muchísimo, aunque la gente crea que no, que las escuelas públicas no. Pero esa escuela, no sé, quizás estoy hablando desde mi experiencia, pero esa escuela muy completa, muy, muy completa. Yo sentí la diferencia, que incluso nos ponían más lectura, más Tú matemática. sentiste una mejora, o sea, tú sentiste una Sí, diferencia para mejor. sí, mucha diferencia. Ok, mira qué bien. Sí. Y ahí entonces, ¿cómo tú hiciste algún deporte? No, yo nunca he sido fanática de los deportes. Tú eras tu estudio ahí, y tu Sí, dibujo, y tu mundo, sí, tú estabas en tu mundo más mental que otra cosa. sí, sí, nunca me gustaron los deportes. Al día de hoy no me gustan. No. Todavía no soy fan. Y ahí entonces, como estudiante, igual, ya va siendo meritoria del chiquita. Sí, desde que yo entré a la escuela, tengo mis diplomas por ahí. No se lo busqué, pero desde pequeña tengo todo. Sí, ¿Cómo era tu día a día? ¿Qué era normalmente tu día a día? ¿Cómo se distribuía tus horas? sí, Primero, bueno, allá, en la primaria. sí, yo, esa escuela en la que le dije que me cambié era de tarde, era vespertina. Entonces, la mañana yo la tenía libre, pero era para hacer tarea igual. Entonces, en la tarde me iba a la escuela, era hasta las 5:30. Venía y hacía tarea de nuevo. Pero ya ahí yo la hacía con mi papá. Sí. ¿Y a qué hora estamos hablando ahí? ¿Te despertaba a qué hora? En la mañana, ¿qué hora me Ajá. despertaba? Como a las 8 de la mañana ya yo estaba despierta, sí. Y pero eso era tu día el día entero así ya, y porque si tú no hacías, que tú, No, claro, yo jugaba tú con... salías al patio, salías a Sí. a la calle, ajá. No, a la calle no, mi mamá Y los nunca me amiguitos, dejó. ¿de dónde eran los amiguitos? De dónde venían quién eran que tu entorno? ¿Quiénes eran? Sí, bueno, aquí vivimos en varias casas que eran de mi abuelo. Mi abuelo compró casas hace un tiempo atrás. Entonces, algunas casas se alquilan. Ok. En ese tiempo se alquilaban 3 casas y siempre venían gente diferente y en algunos momentos habían niños. Y ese era mi grupito de niños. Y ahí yo jugaba, me entretenía, pero aquí en un patio, porque hay una casa adelante, mi casa está aquí detrás. Y ahí en el patio era que yo hacía mi vida prácticamente. Ok, wow. Y entonces ahí, básicamente, y ahí no había que caerte atrás, tú estabas pendiente de tu clase. Si tú te puedes definir como que tú nunca tuviste problemas para ser buen estudiante. Tú, No, nunca. que, óyeme, pero entonces, yo a veces pienso que sí, que la gente viene con una configuración, les hace, o sea, como que le hace inclinarse a ciertas Sí, conductas más fáciles. Pero de alguna manera tú tienes que encontrarle un gusto a eso, porque yo me imagino que la curiosidad que tienes, confírmame tú, porque hay una curiosidad detrás del aprendizaje que tiene que motivar porque si no, el estudio se vuelve una cosa muy pesada. Tú tienes que hacer sí, ejercicio, investigación, escribir cosas, buscar. Tú eres ya de una era donde hay un poquito más de disponibilidad de información, te tocó estudiar con la era del internet y esas cosas.
pero tú tienes que tener tienes que moverte algo intrínseco, porque no es solamente entregar la tarea y sacar buena nota. Sí, Eso cansa. Hasta sí, el que va a sacar buena nota, nada más siendo eso, sin ser curioso, sin gustarle aprender, le sí, pasa que entonces es bueno en unas materias, en otras no, y a la que le gusta más y la que le gusta menos le pesan, pero creo sí, que tú fuiste buena en todas las materias. sí, entonces, Tú venías como con una configuración, se te hizo fácil eso, pero en algún momento tiene que haber disciplina, es decir, tú claro. no bajaste, no bajaste. Entonces, ahí ya creciendo, ¿tu papá seguía estando pendiente de ti o simplemente no hubo necesidad de eso, ya tú estabas sola? No, siempre, mi papá siempre ha estado pendiente de mí. Al día de hoy lo sigue estando. Con el tema del monográfico, mi papá sigue aquí. Pero no con ese sentido de presionarme, no, para nada, sino de acompañarme. Que Él sabe que él, tú vas a resolver. exacto. Él está ahí por estar ahí, pero él sabe que yo lo voy a hacer. Claro. Pero aún así, siempre dándome apoyo, cada vez que tengo una pregunta, voy a donde mi papá. Para mí, la Wikipedia es mi papá. Entonces, yo creo, usted dice, profe, que yo vine con una configuración, quizás sí, pero yo digo que mucho de eso tiene que ver con mi papá, porque como le digo, desde pequeña él me inculcó eso. Mi papá es un hombre también muy culto, sabe de muchas cosas. Entonces, como que desde pequeña él me enseñaba a leer libros. Él me motivó a leer. Una de mis actividades favoritas es leer. Y un libro que mi papá me dio cuando yo tenía 6 años es El Mago de Oz. Y él me dijo, mira, para que lo leas. Yo lo tengo el libro todavía cuando me lo dio. Y siempre me enseñaba a leer y siempre me decía, cuando te manden a investigar, léelo todo. Es mejor tú tener de más que no tener o que tener de menos. Siempre ten más información, investiga más, prepárate para eso, busca más. Siempre era así. Entonces, eso como que me hacía muy curiosa por yo entender el mundo. ¿Esa fue tu primera experiencia de libro? ¿O tú tenías otros libros antes? El Mago de Oz fue el primero. Y el mago de Oz, el primero, primero. ¿Y cómo Sí, cuéntame de eso? Así que que yo me imagino que entonces después de ahí lees. Es una actividad que siempre haces. sí, sí, me gusta mucho leer. Y ya entonces, Sí, ¿cómo se desarrolló eso? ¿Hacia dónde fueron tus gustos? Qué te hizo? ¿Qué tipo de lecturas haces? Allá sí. primero niña y todavía primero niña, vamos a quedarnos todavía en ese momento de Sí. más infantil. Sí, bueno, mi papá, como le digo, me dio ese libro, El Mago de Oz. Yo no lo leí al momento, yo recuerdo que lo leí después. Pero como le digo, yo vivía, profe, un poquito aislada, como le comento, porque esos niños que vivían aquí iban y venían, no siempre yo tenía esos niños. Entonces, al yo ser como que tan aislada, yo tenía mi momento. Dame un segundito, Mega, un segundito. Está bien, profe, está bien. Ya, sígueme diciendo. Ya. Sí, como le decía, como yo crecí un poquito aislada, un poquito sola. Yo tomaba esos momentos de mi soledad para hacer cosas que me gustaban o para simplemente dejar mi imaginación volar. Entonces, cuando mi papá me dio ese libro, yo lo empecé a leerlo y me llamó mucho la atención como que cómo estaba escrito los personajes, que ahí está Dorothy con sus zapatos rojos, la bruja, el hombre de hierro, el de escarlata, el león, todo eso. Entonces, ese libro yo lo leí esa vez y después yo fui a la casa de mi prima y ella tenía muchos libros que eran como que de su mamá y de su papá. Y yo me topé con uno que es Mujercitas. Y yo lo leía como por segundo, lo leía. Y cuando alguien entraba yo dejaba de leerlo. Como que me daba vergüenza que me vieran leyendo un libro ajeno. Y yo lo leía y lo dejaba. Y cuando ya se me envolvía lo cogía. Y ese libro lo leía así, chin a chin, y me gustó tanto. Pero yo nunca se lo pedí a mi prima. Y Es después dije, decir, tú ibas calculando así, cuando tú fueras de tu prima, ibas a seguir leyendo de a poquito así. sí. Sí. Yo voy a seguir leyendo Mujercita y encontraba el libro y seguía leyéndolo. Entonces, después, cuando yo leí ese libro con esa aventura de un china aquí, un china allá, yo me propuse volver a leer El Mago de Oz,
porque eso es algo que yo tengo, que me salió desde ahí, que yo cada cierto tiempo vuelvo a leer los libros porque yo opino que tú lo lees desde una posición diferente. Tú lo entiendes diferente. Por ejemplo, cuando yo leí ese libro a los 6 años, no es lo mismo que yo lo lea con 10 años. Yo lo entendía mejor, entendí otras palabras que no entendía, porque yo muchas veces marcaba la palabra y aún así decía, pero ¿y qué es esto? Yo no lo entiendo. Y después con más edad volvía. Y yo he leído ese libro, El Mago de Oz, como 5 veces. Entonces, es una tradición que tengo. Sí, Eso me pasa con algunos. sí, Yo con algunos decido volverlos a leer cada sí, cierto tiempo. Eh, sí, bueno, y entonces ahí se te queda ese hábito para siempre, ¿verdad? No sí, importa la carga académica, no importa que tú tuvieras poco tiempo, siempre lees o hay sí, sí. momentos en que lo sueltas o no. Es un hábito que lo tienes siempre. Eh, yo en los últimos semestres dejé de leer un poquito, siendo sincera, por la carga que tenía, pero seguía leyendo. Yo, Ok. el último libro que leí fue La Ilíada de Homero, que lo Mm. tengo aquí. Y ahora estoy leyendo La Odisea. Volví a tomarlo. Sí, que esos Sí, libros hay que concentrarse. sí, sí, Y entonces, ahí entonces, ok, vas creciendo, pasas al bachillerato. Me parece que si es el mismo sistema básico, tú no tienes que hacer ninguna concentración en bachillerato, ¿verdad? O sí. ¿Cómo es? Eh, En el un- sistema, en el bachillerato tú estudiaste general, ¿verdad? O tienen que sí, hacer, general, no hay concentración, general. como No lo fue hacen en general, los sí. politécnicos. Sí, Y, y entonces, bien, es toda esa etapa que viene con muchos cambios y todo eso, y tan difícil que es. ¿Tú sientes que hubo algún cambio? ¿Tú sentías, hubo en ti algo que tengamos que contar? O tú seguiste normal? ¿Ya tuviste en la adolescencia, tenía que ir decidiendo más o menos como que qué era lo que te iba a hacer de adulta, qué era lo que entonces tenías alguna referencia, qué tú veías en el entorno, tu papá tú lo viste, quizás, confírmame tú si tú cuando fuiste creciendo, fuiste viendo a tu papá en su mundo real, un poquito más consciente de lo que él hacía, de que él era locutor, de que él trabajaba, de que es una sí, persona que se detiene en un oficio y tal vez algunos tíos o referencias, tú empezaste a ver como el mundo real de qué te iba diciendo, qué te iba diciendo para qué tú eras, porque también tenías el arte y como sí, tú recuerdas ese momento de esos primeros años de adolescencia donde uno se te ve, todavía no es necesariamente la decisión final de estudiar administración, sino ese tránsito de uno dejar de ser niño a uno ver la vida de manera más responsable, como que, sí, contrale. Aquí, por lo menos me pasó a mí, que yo sí, fui muy consciente de que se estaba haciendo una inversión en mí y de que yo tenía una responsabilidad de devolver y de encajar y de dedicarme a algo, porque yo, por lo menos yo lo viví así, en un tránsito así, muy hacia la adultez, como que uno va llegando. sí. Cómo fue vivido eso? Si tú puedes Sí. como recordarlo eso. Sí, bueno, la adolescencia, profesor, yo la vi tranquila también. Yo siempre he sido una persona muy tranquila. Mi mamá decía que yo era un poquito rara de niña porque yo parecía una momia. Yo no lloraba, yo no brincaba nada. Y siempre he tenido como que esa misma actitud de muy tranquila, siempre. Pero entonces con la adolescencia, como usted dice, ese choque que tú tienes, Perdóname. Por si acaso no vayamos a saltar, eso que tú dices me llama la atención. Por si acaso alguna situación de bullying o de algo que tú viviste en ese sentido, o tú, ¿cómo tú encajabas con los demás? ¿Cómo sí, tú eras, tenías amistades, eras?
o eras muy retraída y entonces no socializaba o lo que sea, como que me cuesta imaginarte porque tú hoy eres una persona tan sociable, tienes tus amigos, Sí, yo te he visto en clase, tú te relacionas perfectamente bien, pero entonces no sé sí, si siempre fue así o si tú tenías dificultades para relacionarte o cómo era eso. sí. Te relajaban, te afuereaban o no? ¿Tú tenías capacidad de integrarte? ¿Cómo fue esa parte? Sí. Ah, Bueno, para que me la una con lo que estaba diciendo ahorita, porque es que no quería como sí, saltar sí, ese aspecto. sí. Bueno, como le digo, yo siempre fui muy tímida, extremadamente tímida. Yo vine a soltar esa timidez ya en la universidad. Pero, como le digo, mi mamá siempre decía que yo era un poquito rara porque yo no gritaba, no brincaba, no era una niña muy normal. Yo era normal, pero tenía ese detallito. Entonces, ¿qué pasa? Hay un detalle, que yo la escuela la veía como mi lugar seguro. Siempre me ha gustado la escuela, porque, como le digo, en la casa con los problemas económicos, un ambiente un poquito como que más de adultos, con mis primos también, mis hermanos que eran personas mayores que yo nunca sentía como que me entendían, por eso, porque yo era más pequeña. Entonces, aquí mis primos sí como que alguna vez me relajaban, como que tú nunca hablas, niña, tú nunca dices nada, pero la escuela era totalmente diferente porque yo sentía, estos son mis compañeros y yo hablaba con todo el mundo. Entonces yo nunca tuve como que ese problema de relacionarme. No hablaba en exceso, sino que me llevaba con todos, con todo el mundo. Entonces en el bachillerato fue lo mismo. Yo al principio soy muy tímida, no hablo, pero cuando yo analizo a la gente, digo, bueno, son personas igual que yo veo a dónde puedo ir. Y también siempre he tenido eso, que me gusta conocer a las personas, pero no dejarlo como que superficial, sino de entender qué te gusta y le hago preguntas y sigo por ahí, porque me interesa, me da curiosidad siempre. Entonces, como que siempre he sido así, nunca tuve problema para relacionarme. Ok, ok. Entonces ya sígueme diciendo lo de la adolescencia y eso. Sí, entonces ya ahí con la adolescencia fue ese momento de choque, porque uno viene de su escuela, que yo duré tantos años en la misma escuela, con los mismos compañeros, no cambiaban, era lo mismo. Entonces entrar a un bachillerato porque no podía quedarme en la escuela porque era básica, tenía que irme obligatoriamente. Entonces no encontramos otra escuela porque la mayoría ya seguían desde primaria y se habían corrido, pero esa no. Entonces yo tuve que irme a un liceo. Y ahí en el liceo habían todo tipo de personas, totalmente diferentes. Me lo decían en la escuela. Ustedes van a ir a un sitio donde hay personas diferentes. Y fue un choque un poquito porque yo sentía que no encajaba mucho con ellos, pero aún así yo traté de entender y me llevaba con todos. Ese paso al liceo, ¿cómo fue? O sea, a qué otro sitio te fuiste? O sea, la escuela acababa en octavo Ajá, y había que sí, pasar sí o sí al otro. sí, tú tenías que irte porque ya la escuela llegaba hasta ahí. ¿Y dónde fuiste? En el liceo. Yo fui al liceo que se llama El Progreso. El Progreso es una extensión del Emma Balaguer, del liceo Emma Balaguer. Ok. Entonces, cerca de aquí, de mi casa. Y Pero ¿qué pasa? se iba automático. O sea, si tú estabas ahí, ya tú tenías cupo en No. el otro. No, ya ahí ellos no tenían nada que ver contigo. La escuela terminó contigo en octavo de primaria, que en ese tiempo era octavo de primaria. Ahora creo que es segundo. Sí, hasta Me segundo. equivoco, sí. Sí. Y entonces, por qué era diferente? ¿Por qué esa advertencia como de que gente diferente? Porque en la escuela primaria éramos niños todos y Mm, nos conocíamos desde hace muchísimo tiempo. Pero entonces el bachillerato, al ser un ambiente diferente, con personas más mayores, con gente de todas partes, esa era como que lo que nos decían a nosotros, igual que en la universidad tú te vas a topar, pero el bachillerato como que te hacían esa advertencia para que uno, creo que era más por precaución, como para uno seguir la línea. Entonces, yo me di cuenta que sí, que era un poquito diferente porque eran muchísimos cursos. La escuela que yo estaba era más pequeña. Entonces, eran muchísimos cursos con muchísima gente y gente muy diferente a mí. Y por eso era que yo decía, yo no encajo mucho. Pero a pesar de eso, de que yo no encajo tan fácilmente con la gente, y lo digo en un sentido ya, profesor, como más íntimo, como que no tengo ese clic con la gente muy fácil, pero yo me llevo con todos. Con todo el mundo me llevo, sí. sí, sí, ya a mí me consta eso.
Pero tú te refieres más como a un tema de desarrollar una confianza y ser amigo íntimo de alguien, compartir cosas. Exacto, Exacto, eso. Claro. exacto. Eh, y académicamente, ¿tuviste alguna revelación entrando el bachillerato? ¿O tú sientes que fue más lineal? ¿Seguían los mismos intereses? ¿O el bachillerato significó abrirte a mundos diferentes de conocimiento? Se salta mucho de nivel, pero tal vez tú lo Sí, viviste como, no, sí, más materia, más bajada, o tú sufriste una evolución, o no, tú dime. sí, bueno. Yo considero que sí tuve una evolución, porque yo en ese liceo duré 2 años, pero que pasé esos 2 años, yo me sentía estancada, porque yo sabía que la educación que se daba en ese liceo no era la mejor. Entonces yo como que decía, oye, yo no tengo ningún reto, no tengo, no sé, a mí siempre me han gustado los retos, yo sentir que tengo que hacer algo así. Entonces en el liceo yo no lo tenía. La única que hacía la tarea era yo. No tenía esa competencia tampoco y eso no me llenaba. Pero yo sabía que yo daba para más. Entonces ahí yo sí le dije a mi mamá, le comenté eso, que en el liceo no me estaba sintiendo cómoda y ella hizo todo lo posible, igual que mi papá, por cambiarme. Pero espérate. Estamos hablando de que tú no te sentías que te estaban dando clases suficientes y tareas suficientes y retos suficientes. ¿De eso que Sí, estamos hablando? Ok. sí, sí, Yo me sí. imagino que mientras tanto tus compañeros estaban felices porque a mí que no me hablen de tareas Sí, y Megan mientras tanto está inconforme porque deberíamos estudiar más. sí. No, no, pero no ellos. Yo Y, sí. y en el caso, y en algunas materias más que otras, ¿tú sentías ese rezago? Ok, Ya ya. ahí volvió, En ahí algunas, volvió. en algunas materias más que otras se sentía eso. Usted se refiere, porque ahí se cortó un poquito, profe, disculpe. No, yo decía que eso que tú dices de sentirte Ajá. rezagada, si en Ujú. algunas materias tú sentías más que otro, eso. Bueno, en verdad con todas, yo sentía como que no daban el contenido, no, no me gustaba, que yo sentía como que se quedaba un vacío, yo sabiendo que se podía hacer mucho más de ahí, o que yo personalmente podía hacer mucho más de ahí, entonces no estaba cómoda. Y ahí fue que yo hablé con mi mamá y mi papá. Pero ¿qué pasa? Era un proceso un poquito difícil porque ya era segundo de bachillerato, que ahora es, bueno, no Cuarto. saber decirle, cuarto, sí. Entonces fue muy difícil encontrar otra escuela, pero al final sí se pudo. Sí. Está muteado, profe. Estamos hablando de que eso es casi llegando a la pandemia, ¿verdad? Sí, casi, casi. Faltaban algunos añitos ahí todavía. Porque si es cuarto, estamos hablando de tal vez 8 años atrás. No, siete Sí, años. más o menos. Ah. Sí, más o menos, sí. Entonces, ¿y qué pasó? No se pudo. Tuviste que terminar ahí. No, al final sí encontramos cupo en la principal. Como le dije, el progreso era una extensión. Ok. Entonces, la principal, ahí sí encontramos cupo por el director de la escuela. Él me dijo, bueno, como tú eres buen estudiante, yo voy a ver qué puedo conseguir y al final sí pude irme. Y ahí sí me sentí totalmente cómoda. Otro cambio, otro choque, porque la escuela era aún más grande, con más gente. Habían como 3 cursos, 3 terceros, Ajá. sexto, que ahora son quinto, no, perdón, que ahora son quinto. Ujú. Entonces era muchísima gente más, pero al final yo me sentía cómoda, sentía que sí me daba lo que yo quería. Ok. O Sí, sea, yo me río, pero es admirable realmente, pero como quiera es gracioso porque yo me imagino es raro encontrar eso, esta conciencia que tú tenías sí, a tan corta edad de sentir que, oye, no, espérate, pero aquí no, esto hay que, sí, la verdad que sí, yo decía que la verdad que es admirable que, que eso esté en ti, ¿verdad? O sea, eso es bastante autónomo. Yo sí, siempre digo
que, bueno, es una característica de los buenos estudiantes, son y van a ser destacados, no importa la institución en el lugar que estén, porque el impulso que tienen propio, a pesar del entorno, que el entorno puede impulsarlos y puede obstaculizarles, pero no los detiene. Entonces, qué ejemplo tan bueno de una persona que a temprana edad, porque tú tenías otra opción, tú podías decir, ok, yo soy, que es el error que muchas veces se comete, soy buena porque mira mis notas, soy buena porque mira cómo en cuestión de evaluación de lo que se pide, lo que se busca, yo estoy top y estoy dando todo lo que se pide. Y Sí, otro nivel es hacer que eso no sea tu límite y tú digas, hay algo que me falta. Y eso es algo que casi es un talento, poder tener esa fuerza. Primero tener la capacidad y después tener esa... ahora vamos a entrar a tus años en la UAS y estoy seguro que eso se arrastra y por eso tienes el nivel de excelencia que tienes, no necesariamente porque el entorno te lo exigió, sino porque tú lo provocaste. sí, exacto. Sí. Entonces estamos ahí ya en los años que tú comienzas a... cómo fue tu primera necesidad de identificar carrera, oficio, a lo que te ibas a dedicar? ¿Qué te hizo ese primer, qué te obligó a eso? Qué te hizo pensar en eso antes de tomar esa decisión? ¿Tú recuerdas cuándo fue la Sí. primera vez que hablaste con alguien o pensaste tú en qué hacer? Sí. Bueno, a mí desde muy temprana edad me mencionaban la carrera, porque como le digo, al yo tener esas Administración. notas, no esa carrera, Ah, sino carrera, varias la carreras. carrera, ok. Ajá. Siempre me mencionaban el tema de una carrera, que tú vas a estudiar, porque esa nota y todo eso, como que buscando siempre qué era a lo que yo me iba a dedicar. Entonces, la primera vez que yo hablé de eso fue con mi mamá. Mencioné negocios internacionales, que a mí me gustaba mucho esa carrera, pero la UAS no la daba. ¿Y de Hoy creo dónde que vino, de dónde tú habías escuchado negocio internacional? sí, me la había topado en el internet y la investigué y me gustó como el concepto, tanto de cómo llegaban los productos de un país a otro, sus relaciones, pero también de entender ese país, qué cultura tenían, si ese producto que teníamos iba a funcionar en ese país así, en su forma natural, o si teníamos que adaptarlo a esa cultura. Pero como le dije, esa carrera no la daban en ese momento, no sé si la dan ahora, pero no la daban aquí en la UAS. Entonces, lo dejé ahí porque todavía me faltaban algunos años, pero usted mencionó anteriormente que a quienes yo tenía de referencia en mi vida. Mi papá siempre, como digo, es locutor, pero a mí nunca me ha gustado eso. Y a mi papá le duele un poquito porque le dice que yo leía muy bien, que yo podía, pero nunca me ha gustado a ninguno de sus hijos, y somos 10 y a ninguno. Él no tuvo suerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un primo que él es ingeniero en sistema, él estudió el OIM. Y una también de mis inspiraciones, una de mis referencias ha sido él. Entonces, él como que fue el primero en hacerlo. Y todos le siguieron. Mi prima estudió ingeniería en sistema, mi hermano estudió ingeniería en sistema. Pero yo dije, a mí no me gusta eso. Entonces me decían, aquí tú tienes los libros, aquí tú tienes los cuadernos. Y yo no me gusta, no me gusta la computadora, la tecnología sí, no. Y de verdad querían que yo lo estudiara, pero nunca me gustó. Entonces Y siempre ahí, me ¿qué, mencionaban qué edad estamos hablando ahí cuando tú empiezas a tener ese tipo de conversación? como a los 13 14 años, ya me lo Ok. estaban mencionando. Ok. Sí. Entonces ahí me mencionaban muchas carreras, pero eh, la, la característica era que era ingeniería o medicina o arquitectura. Nunca nada fuera de ahí. Entonces, cuando yo, Tú dices de los test que dan. no, ¿Tomaste no, no, test? la gente que me La decía, "Ay, gente. Ok, ok. tú tienes que estudiar o arquitectura, o por qué tú no estudias ingeniería civil o ingeniería en sistema".
todo era relacionado con eso, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Ujú. Pero todavía yo no me preocupaba porque me faltaban años todavía. Yo decía, bueno, yo no voy para la universidad ahora. Entonces yo seguí investigando, pero las carreras que yo tenía eran siempre con el licenciado. Y todo el mundo, no, y tú vas a ser una licenciada. ¿Por qué tú quieres ser una licenciada cuando tú puedes ser una ingeniera, una arquitecta? Tú puedes llegar a la NASA. Y yo, bueno, pero es que no me gusta, pero yo no le daba mente, profe, porque yo decía, bueno, me falta mucho tiempo. Yo tengo que disfrutar mi vida, mi bachillerato lo tengo que disfrutar. Pero y en todo eso, ¿en qué lugar está el arte ahí? ¿Cómo el arte? Porque el arte me parece que te siguió acompañando siempre, ¿o no? Sí, sí, pero yo lo tenía más como un hobby. Yo sabía que al final no me iba a ir por una carrera de arte, Ok. porque lo veía más como algo, ya era algo que yo lo separaba de los estudios. Porque a pesar de que me gusta estudiar, yo también me gusta tener un momento aparte. Y yo lo veía eso, como que mi momento de descanso, mi momento de quitarme de todo eso, de tener algo para mí, era eso, dibujando, y empezaba dibujando, que primero empecé calqueando, y yo lo borraba el dibujo y lo volví a hacer yo, lo hacía yo. Y así fue que yo pude como que soltarme un poquito más. Pero siempre lo tuve ahí como mi espacio seguro, mi espacio de descanso, el arte. Ok, pero entonces ahí, pero nunca lo abandonaste. Siempre estuvo ahí como No, un hobby, sí. como un refugio Sí, y lo que no estuvo fue considerado para dedicarte a eso de manera principal. exacto, sí. Ok, y entonces ahí sí, ¿cómo llega y cómo va llegando esa decisión ya? Pues llega un punto donde, ¿cuándo pasó para ti esa decisión de que ya sé lo que voy a estudiar y por Sí. qué sacaste esa conclusión? Sí, siendo sincera, profesor, a mí no me llegó tan fácil por el tema de que a mí me gustaba todo. Todo, y lo digo en serio, me gustaba todo, me sigue gustando todo. Entonces yo en naturales me dedicaba a naturales, me gustaban naturales. En sociales me dedicaba a sociales, me gustaba sociales. Todo era así, yo siempre le he dedicado como que la misma atención a todo y me gustaba todo, lo entendía todo, me iba bien en todo. Entonces no me llegó así. Pero ¿qué pasa? Aquí llegó un punto clave, que fue cuando nos dijeron, que ustedes van a tener 15 días en su casa, pero que al final se pasó, se transformó en la pandemia. Ya no eran 15 días, eso fueron años. Y ahí fue un punto decisivo porque yo me dejé influenciar un poquito por la opinión externa, precisamente por eso que usted menciona, que te, o sea, como que te cae todo de golpe, de que tú eres una inversión, de que tus papás están invirtiendo en ti, en qué tú vas a hacer, qué yo voy a hacer, qué prestigio yo quiero tener, cómo quiero que me digan. Y que ahí es lo de la ingeniería. Yo dije, bueno, quizás yo tengo que hacer eso que tanto me dicen para lo que yo voy a ser buena. Y por ahí me fui con la ingeniería industrial. Yo empecé con ingeniería industrial. Entonces, fue un punto clave. Y a ver, pero entonces, ¿a qué edad decidiste ingeniería industrial? ¿En qué curso? ¿En sexto? Sí, ya cuando salimos, porque bueno, fue abrupto. El curso terminó así. Ya no tienen más clases. Les vamos a dar las últimas clases, porque ni siquiera nos dieron exámenes, ni las pruebas nacionales que se supone que venían, tampoco la dieron. Ujú. Y todo fue como que tan de golpe. Y la universidad estaba cerrada, pero ellos dijeron que iban a seguir con los procesos de inscripción. Y mi mamá me dijo, tú tienes que inscribirte ahora, tú no lo vas a dejar para enero, porque muchas personas lo dejaron para enero, como que, bueno, quizá la pandemia ya se ha ido y hay tiempo para empezar presencial, pero mi mamá me dijo que no, que yo tenía que empezar ahí. Y yo lo hice, pero uno se inscribió en el ciclo básico. Entonces yo dije, bueno, de aquí a allá, pero también yo cogí las materias lengua española, matemática y orientación, y yo hice el pase a carrera de una vez, no tuve que esperar. Y yo lo hice en ingeniería industrial. Ok, pero entonces, ingeniería industrial, yo estoy tratando de imaginarme el momento exacto en el que tú eliges eso, es así como, tú entraste a la página, tú, o sea, qué buscaste Sí. información? ¿Cómo? Sí, yo busqué información sobre la carrera, el pensum, lo busqué y lo veía como que tenía algunos detalles de administración, porque esa carrera también yo la tenía junto con negocios internacionales, yo la tenía ahí, pero yo dije, bueno.
como la gente siempre me menciona que un licenciado que somos lo menos de la cadena, siempre estamos al final. Y dije, bueno, quizá al final yo tengo que hacer lo que la gente me diga, no sé. Porque a pesar de que yo tenía como que esa mentalidad desarrollada, yo también era un adolescente. Sí, Y yo claro. decía, bueno, los adultos me están diciendo esto, quizá eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo dije, bueno, voy a investigar la carrera, vi que tenía esos detallitos de administración y también de un poquito de todo. Y yo dije, bueno, quizá al final me termine gustando. Pero, un spoiler, no, no me gustó. Y entonces ahí de ingeniería industrial, que por cierto, ¿cómo fue ese año entonces de virtualidad, ese último año? Sí, la virtualidad. Yo en verdad no tuve quejas. Yo pasé mi virtualidad muy bien. Mis profesores fueron muy buenos ¿Te también. dieron tu clase? Química, sí, química yo la di virtual y yo hacía los experimentos aquí. Yo quemé una cuchara y un vaso. Sí. Mi mamá al final ya estaba cansada de mí, pero yo hice los experimentos de química, física también. En mis fotos, la prueba. Ahí aparece mi papá midiendo junto conmigo Sí, porque sí. tenía que hacerlo. Pero sí, la virtualidad yo no tengo queja, fue Bien, buena, qué bien. Ve, sí, ahí es un ejemplo más de que el estudiante se hace el estudiante, porque sí, probablemente el proceso de aprendizaje fue bueno, porque tú lo sí, hiciste bueno. sí, Pero había un margen de libertad en esa virtualidad de que muchos estudiantes retrocedieron. Y si no tienen esa presión que da la presencialidad, una presión que es pedagógica, ¿verdad? De que sí, tú hiciste ese experimento porque lo hiciste con la rigurosidad que Megan se puso, pero la sí, rigurosidad no pudo ser garantizada para los otros y de manera igual, porque lo que te digo, hay un componente de autodidáctica que es insustituible en el ser sí. humano, en el estudiante. Ok, pero entonces volviendo a la ingeniería, ¿qué hiciste de ingeniería? ¿Llegaste a dar alguna materia? Sí, yo llegué a dar introducción a la ingeniería, cálculo, física general, su Ok, laboratorio, pero y entonces, la que más me gustó, que fue dibujo técnico. Esa sí me gustó mucho. y en ese primer semestre o ese semestre que ya tú ves introducción a la ingeniería, Ujú. ¿qué sentiste ahí? Ahí fue que te diste cuenta, no, esto no es. Sí, ahí fue que yo me di cuenta. Ok. Y dije, ¿En qué, esto no en es qué lo que... sentido? ¿Qué viste que no que dijiste, no sé, ¿cómo te lo podría describir eso? Sí, yo lo puedo describir como que lo veía todo muy máquina, muy número, pero ese contacto con el ser humano yo no lo tenía. Y yo decía, pero es que me falta algo, me falta eso es lo que hace una carrera humana. Yo quería eso y en ingeniería industrial yo no lo tenía. Es decir, entonces ahí tal vez tú identificaste o pudiste precisar, pienso yo, tú corrígame, pero pareciera que tú ahí precisaste un elemento que hasta ese punto tú no habías concretizado, tú no habías aislado, o sea, tú no lo habías identificado, así como Sí, yo, hay un tema de capital humano, de gestión del talento, de ver la organización como un conjunto de personas sí, que necesito, que Megan necesita. Es decir, cada quien, sí, porque está el que coge esa clase, ve que es máquina y dice, esto es lo mío. O sea, exacto. siempre quise máquina, a mí no me hablan de gente. Sí, Pero por eso es que hay que ser muy consciente de uno mismo, de lo que cada quien es. Y me sí, parece interesante que tú hayas tenido que ver la antítesis para ver tu tesis, para ver cuál es como tu llamada, es decir, no es por aquí. Ahí fue que entonces tú dijiste, quizás son temas de administración y de negocios, pero vistos desde otra perspectiva. O, o, sí, exacto. o tomó un tiempo saber que era administración. No, yo supe de una vez que era administración, porque yo también la había estado viendo junto con negocios. Entonces yo sabía que eso que yo buscaba y además vi el pensum y yo dije, pero es que eso que yo busco no está aquí, está aquí. Y ahí yo me di cuenta totalmente, porque como tú dices, lo que yo necesitaba, lo que yo no había identificado hasta ese momento, era eso. Y por eso no me arrepiento,
porque muchas personas me preguntan, ¿y tú no te arrepientes de haber durado como que ese tiempo en ingeniería? Y no, yo no creo en el arrepentimiento, porque se supone que quien yo soy ahora se lo debo a quien yo fui antes. Entonces Exacto. yo no creo en eso, no tomé la carrera precisamente para eso, para darme cuenta de qué realmente era lo que yo quería. Y ahí lo vi. Y ese trámite lo empezaste ahí mismo, el cambio de carrera. Hay que hacer unas Sí, hay charlas, que hacer, cosas. sí, sí. Porque, ¿qué pasa, profe? También un detallito, que eso fue ya acabándose la pandemia, como en el 2022 por ahí. ¿Qué pasó? Yo la pandemia la pasé muy bien. O sea, obviamente, a las personas que tuvieron su problema, nada que ver con eso, pero yo la pasé bien en el sentido de que no tuve ningún problema con mis estudios. Mis papás, mis familiares, todos siempre tuvieron mucha salud y por eso estoy agradecida. Entonces, como que yo durante la pandemia no tuve un problema mayor, pero fue cuando terminó, que yo ahí choqué de nuevo. Mi choque de realidad fue después de la pandemia, cuando se estaba acabando. Que yo decía, óyeme, pero ya yo no tengo 17 años. Yo entré a la pandemia con 17 años. Yo soy una adulta, tengo un trabajo y estoy en la universidad. Y ahí me Pero chocó. espérate, no, no, tú no me has contado el trabajo, eso hay que ver cómo ese trabajo lleva. Sí. O sea, espérate, tú vas a hablar de ese trabajo ahora. Porque Sí. y cuando tú me cuentas eso de que empezaste ingeniería, tú estabas trabajando. No, no. Yo Ahí tú no empecé estabas sin trabajo. trabajando. Exacto, sí. Pero sí estabas yendo, ¿la clase eran virtuales o o ya habías ido presencial? Virtuales, sí. Virtual. Virtuales, porque todavía la pandemia estaba Ok. no fue terminándose, pero todavía seguía la pandemia. Sí. Y entonces, ok, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es la secuencia ahí? Si tú te cambias de carrera y viene la presencialidad, Ujú. ordénamelo eso en el tiempo. O sea, Bueno, primero, ordéname cambio de carrera, presencialidad y trabajo. sí, primero me inscribo en la universidad, ¿verdad? Totalmente virtual. Mm. Yo cogí mi ciclo básico virtual. La ingeniería también, la primera materia de ingeniería también virtual. Entonces, ahí mi hermano entró a trabajar a un sitio, a un call center. Y después como de 3 o 4 meses, él me preguntó que si yo quería trabajar. Mi papá se opuso, porque como le digo, lo principal para mi papá no es la comida ni el agua, no, es la educación. Y él decía que no, que no, y que no. Pero al final dijo, bueno, está bien, porque era desde la casa, el trabajo era desde la casa. Y le dijo, bueno, está bien, tú lo puedes tomar, pero que no se te ocurra dejar la universidad. Y yo ¿Y dije, cómo no. tú te enteras del trabajo? ¿Tú saliste a buscar trabajo o te hablaron de ese trabajo? No, mi hermano me lo dijo, ¿tú quieres entrar? ¿De qué era? Entonces él me recomendó, era un call center. Pero No, yo yo estaba digo, ¿de qué era el call center? ¿Qué era la empresa que ofrecía? Mi campaña estaba dedicada era al Roblox. No sé si usted conoce ese juego, Sí. pero era eso. Tener control. Yo era moderadora. Yo tenía que asegurarme que las cosas que habían en el juego o que iban a entrar al juego fueran adecuadas para los niños, que no hubiera nada raro. Yo tenía que filtrar esa información porque habían máquinas que lo hacían, pero obviamente se necesita al humano. Y yo tenía que pasar esa información para que los niños la vieran. Y también le daba castigos a los niños que hacían algo malo. Yo me encargaba de eso. Ok, o sea que podías desarrollarlo totalmente desde la casa. Sí, Solo necesitabas internet, equipo sí. y conectarte X cantidad de horas. Sí, ¿Cuántas ellos horas? me daban el equipo, una computadora y todo lo necesario. Ya después también el aparato para cuando se va la luz, el UPS, Ajá. también. ¿Y cuántas horas tenía que trabajar? 8, yo trabajaba desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Wow. Y entonces la clase la tomaba en la mañana. Sí, yo tenía la mañana libre, entonces yo ahí estratégicamente, cuando me preguntaron por los días libres, yo seleccioné días de semana, martes y miércoles. Entonces yo tenía materia martes, miércoles y algunos días en la semana, pero en la mañana, ¿Cuánto duraste ahí? como 9, como algunos 10 meses. Ok. Sí. ¿Y por qué lo dejas? Primero porque el trabajo ya no iba a ser desde la casa, iba a ser presencial. Aquí, Pero ellos tienen obviamente, una oficina. Ah, sí, en Acrópolis. ok. La no sé si siguen ahí, pero
era en Acrópolis en mi tiempo. Y la principal, bueno, una de las razones era esa, pero la principal era que yo decía, esto me está interfiriendo con mi educación. Lo principal era mi universidad. Entonces yo sentía que no me dejaba hacer, porque un trabajo tú tienes que dedicarle mucho tiempo, mucha atención. Ajá. Y yo sentía que no estaba conmigo, no sé, no iba conmigo. Y más ese tipo de trabajo, que aunque suene un poquito sencillo, no lo era, porque era una carga mental muy grande. Uno tenía que ver muchas que, cosas que pasaban adultos a un juego de niños, que por qué tú pasas cosas así, pero teníamos que ver absolutamente todo, todo lo que usted se imagina y lo que no se imagina, yo lo tuve que ver. Entonces, es un trabajo que te cargaba mucho mentalmente y al final, el horario también. Yo salía a las 12 de la noche, aunque estuviera aquí, pero no era lo mismo. Entonces yo ahí hablé con mi papá y le comenté que yo no sabía si continuar con el trabajo, más como iba a ser presencial, yo sabía que me iba a interferir muchísimo más con mi universidad. Y él de una vez me dijo, no, déjalo. Desde ahí me dijo, déjalo. Y sigue con tu universidad. ¿En ningún momento tuviste una presión económica como de contrale para tomarlo o para dejarlo? Sí, para dejarlo me dio un poquito de, no de trabajo, sino como que lo pensé. Pensé en la decisión que estaba tomando y cómo me iba a afectar, porque para mí una de las cosas más importantes es mi independencia y mi libertad. Entonces yo quería asegurar eso, pero yo vi a futuro. Yo decía, bueno, si yo sacrifico 3 años de mi vida, para tener mi vida completa de libertad y de independencia. Yo prefiero hacerlo así, que durar mi vida completa sin libertad ni independencia. Entonces yo tomé esa decisión. Yo dije, no, prefiero sacrificarme 3 años de mi vida, hacer eso, que lo hice, me planifiqué y lo hice así. Pero vale la pena. Para mí valió la pena. Yo sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero ya que lo tenía, tenía que aprovechar la oportunidad. Y me imagino que también, que como ustedes son quizá una familia de clase media, pero de todas maneras te tuviste que restringir de ciertos lujos por no estar produciendo nada. Claro, O sea, salir, claro, no. comprar menos libros, no sé, ¿en qué se reflejó eso? Como Sí, claro, menos porque ahora. profe, como le digo, yo con mi trabajo ayudaba mucho aquí en mi casa. Ujú. Yo pagaba el internet, la luz, para la compra yo ponía. Entonces yo sabía que me iba a enfrentar a un momento difícil y mi familia también. Por eso yo esa decisión la tomé con todos. Yo hablé con todos aquí, le planteé primero lo que yo sentía y ellos me dijeron, no, déjalo, porque como le digo, para mi papá, la comida, él dice que la comida le encuentra, pero con mi educación yo tengo que estar ahí. No es lo mismo. Entonces yo sabía lo que me enfrentaba, lo que venía, y me dolió por eso, porque yo sabía que esa ayuda yo no le iba a dar, pero me entendieron. Aquí me entendieron totalmente. Claro. Y entonces, ahí sí, estamos hablando de que pasas a la carrera de administración y entonces comienza la presencialidad. Sí, sí, ahí cuando se hizo ese cambio, que ya estaban anunciando la presencialidad, yo ahí tuve ese momento, ese choque que le comenté, que yo me como que puse mi vida completa así sobre la mesa y la analicé. Y yo dije, ¿a dónde yo quiero ir? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer en un futuro? Entonces ahí yo dije, tengo que tomar decisiones muy grandes que van a decir qué yo voy a hacer dentro de 5 años. Y las dos decisiones difíciles eran el cambio de carrera y dejar el trabajo. Y ahí fue que yo me lo planteé todo. El trabajo lo comenté aquí, me ¿Tú tenías dijeron cuánto? 19 años. 19. 19. Sí. Entonces ahí yo dije, bueno, tengo que tomar decisiones. Pero por primera vez, profesor, eran decisiones propias, que eran mías, de algo que me gustaba. Porque cuando yo era pequeña, como que le dije, me influenciaba mucho la opinión de la gente de qué yo tenía que hacer, de quién yo iba a ser en un futuro. Entonces, por primera vez yo dije, no, yo tengo que tomar una decisión mía porque lo que yo voy a tener, lo que yo voy a hacer yo, no ser otra persona. Entonces, eso tenía que ser propio. Para yo sentirme cómoda, tenía que ser propio. Y ahí yo, bueno, dejé el trabajo, me dolió, como le dije, y luego la carrera. Yo dije, no, no pienso quedarme aquí todos estos años haciendo algo que no me gusta. Imposible.
porque una cosa que yo digo es que uno tiene que ser auténtico y ser lo más fiel a uno, no a nadie, a uno mismo. Y por eso es el cambio de carrera. Allá el proceso fue en RL. Uno iba, decía, bueno, al psicólogo, en el departamento de psicología, te ponían una charla, decían, ve primero esa charla, fue virtual, no fue presencial. Entré, nos explicaban por qué las personas se cambiaban de carrera, nos motivaban a hablar un poquito por qué lo hacíamos. Había muchas personas que decían por el tema económico, que no tenían mucho dinero, estaban en carrera como odontología, y otros por presión familiar, que tenían, que habían escogido una carrera que no iba con ellos y por eso decidían cambiarse. Entonces, después de ahí te daban un formulario, tú llenabas, era un formulario para tu carrera anterior, la que tú ibas a dejar y a la que tú ibas. Buscar los beneficios, porque tú la cogías, si tú tenías en cuenta el tema del dinero, cómo te iba a ir, todo eso. Y ya luego con ese formulario lleno, tú ibas y lo entregabas presencial allá, al RL. Y ya ahí te firmaban. Hay algo que yo no te pregunté ahorita y es ¿por qué tú decides ir a la UAS? Desde el Sí, principio, yo asumo muchas cosas, ¿verdad? Pero explícamelo tú, porque tenías buenas notas, tal vez podía aplicar una beca, sí. se exploró la posibilidad de una beca en una institución privada, tu papá decía algo, tú, no sé, ¿cómo se toma la decisión de la UAS? Sí, bueno, aquí todos mis primos y mi hermano estudiaron tanto en colegio, como le mencioné, yo fui la única que estudié en escuela pública, como en universidad privada, todos. La mayoría estudió en la OIM y yo se supone que iba a ir a la OIM. Pero ¿qué pasa? El dinero, seguía el tema del dinero, ¿de dónde yo iba a sacar ese dinero? ¿De dónde mi papá lo iba a sacar primero? Entonces yo como que lo pensé mucho, pero la UAS estaba ahí. Y la UAS siempre como que ha mencionado que la UAS te dan clases de verdad, no hay relajo. El que sale de la UAS ya sale graduado de la vida, como dicen. Y yo la tenía a ella y dije, bueno, pero al final seguía mencionando los IM. Y mi papá, no, tú vas para una privada, que no me importa si yo me quedo sin una sola ropa encima, tú vas para una privada. Y mi mamá, tú sabes que no es así, tú sabes que no se puede pensar así. Y nada, al final, con el tiempo, según fue acercándose el momento de entrar a la universidad, yo ahí yo fui tomando mi propia opinión y yo dije que yo quería ir a la UAS, tanto por eso, porque yo sabía que me iba a poner algunos retos, que como le digo, me gustan, me gustan los retos, pero también como para, ¿cómo le explico? Para no ser una carga tan grande con mi papá, porque yo sabía que él lo iba a dar todo por mí, donde yo estuviera. Podía hacer el AUNFO en Unive, yo sabía que lo iba a dar todo. Si yo le decía, papi, yo quiero ir a Unive, él lo iba a hacer. Entonces yo dije, no, yo quiero ir a la UAS, primero porque me gusta, siento que va a sacar algo de mí que todavía me falta, y también para bajarle un poquito a esa preocupación con lo económico. Ok. Y entonces ahí, sí, volvemos ahí a la otra parte donde estábamos, de que tú entras a administración, ya te aceptan el cambio de carrera, empiezas a dar clases. ¿Cómo tú, cómo tú ves la administración? ¿Se puede describir tú que ahora ya está a nivel de monográfico? Sí, ¿Tú pudieras describir el estudio de la licenciatura en etapas? ¿Cómo lo pudiéramos caracterizar? O sea, porque, por ejemplo, en economía, la carrera va desde la teoría, va a una parte más aplicada y luego a una parte de formación contemporánea en el que el estudiante con los conocimientos teóricos y las herramientas, yo diría que la parte del medio son de herramientas, sí, es capaz de aplicar al contexto nacional, internacional y como que esas son como las grandes etapas. sí. Y yo quisiera saber cómo es la administración vista desde el estudiante, es decir, cómo tú describes esos distintos momentos, si se pueden como caracterizar, porque tienen que ver con seguramente con en lo que tú te fuiste convirtiendo cuando ibas viendo materias, ibas viendo áreas nuevas.
ibas viendo nuevos contenidos, nuevas profundizaciones que te abrían los ojos a el interés que tienes en áreas en específica, el desinterés que tienes en áreas en específica de la misma administración. Entonces, se puede hacer algo similar con la administración, verla como en periodos, así o en etapas, fases. Sí, yo considero que sí. Sí, porque, bueno, la carrera en sí está basada en el proceso administrativo, que es planificación, organización, dirección y control. Ajá. Entonces eso es cíclico. Y la carrera prácticamente se trata sobre eso. Y desde el principio, lo primero que tú ves es la planificación. Hay muchas materias que tratan sobre eso al principio. Por eso digo que es importante seguir el pensum, porque tú vas como escalando. Entonces, al principio hay muchas materias relacionadas con eso, de la planificación, luego con la organización y luego la dirección, esa dirección estratégica, cómo tú puedes mover tus recursos para que te convenga mejor. El tema del control también, que considero que se deja mucho de lado y no debería, porque a pesar de que es el último paso, se pasa mucho, como que no lo toman tan en cuenta, porque se supone que ya tú tienes todo planeado, ya tú tienes tu base, ya tú la tienes, pero entonces ya tú te olvidas de que eso hay que darle mantenimiento, tú tienes que seguir ahí viendo si te da resultado. Entonces la carrera yo la veo así, que va en etapas, primero la teoría, como usted menciona, y luego ir aplicando poco a poco esos conocimientos teóricos ya algún plan que tú tengas. Como le dije, la última materia, que es administración de proyectos, se incluyó todo. Ya ahí yo lo vi como que incluir toda esa teoría que fuimos viendo, porque la hacíamos en más materias, pero muy enfocado en eso. Por ejemplo, la teoría de mercadotecnia la incluíamos como en Mercadotecnia 2 la incluíamos. Y ya teníamos como que un poquito más de práctica. Y así tú lo vas viendo, como que la teoría tú la vas incluyendo un poquito más y más según va avanzando. ¿Y se te dio bien todo o tuviste materias que te gustaron más que otras? Sí, siendo sincera, sí. Yo, profesor, cuando entré a administración, como que, y creo que eso le pasa a mucha gente, que piensan que la administración es muy número, todo numérico, muy económico, muy financiero. Y yo, precisamente lo que buscaba, esa parte humana, yo decía, ¿dónde que está? Ya la quiero ver. Yo estaba desesperada ya. Entonces yo la vi con la materia de recursos humanos. Tenemos dos, Administración de Recursos Humanos uno y la 2. Y me tocó una profesora excelente que precisamente le daba el punto, con todo lo que yo buscaba, ella lo decía, el liderazgo, la motivación, todo eso yo lo veía, pero también me di cuenta del impacto que tiene la carrera en la sociedad, no solamente en una empresa, aquí, en mi empresa, y que yo hago para el beneficio de mi empresa, sino en general. Y eso yo lo vi con un profesor muy bueno que es Omar Herrera. Yo me di cuenta. Ahí, esa materia, profesor, no es porque usted está aquí, no, para nada. Esa materia me abrió demasiado los ojos, porque uno tenía como que ese de nociones de desarrollo económico. Tú pensabas cualquier cosa menos lo que usted nos enseñó. Que yo dije, óyeme, de verdad, hay que entender el contexto histórico de los países, por qué estamos así ahora mismo y qué podemos hacer para mejorarlo y verlo totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo empecé a ver el mundo muy diferente también. Y ahí lo combiné con sociología, del impacto real que tenemos que hacer para la sociedad, no solamente pensar en mí y en mi empresa. Pero sí, una de las materias, esa materia de recursos humanos, nociones de desarrollo económico, sociología y por último, la última, administración de proyectos, me gustó muchísimo porque yo pude aplicarlo todo. Y específicamente en un proyecto que como que yo dije, bueno, estamos haciendo algo que va a tener un impacto positivo en la sociedad, quiero aportar algo. Que fue el proyecto que tú me comentaste, ¿verdad? Sí. Con niños. ¿Cómo se llamaba el proyecto? No, no era con niños, era con empresas informales, Ah, Crece ya. Formal, que era para darle una oportunidad hacia esos emprendedores que no tienen los recursos para formalizar su negocio. Sí. Y es súper importante, o sea, me imagino que te diste cuenta cómo, porque una de las cosas que tiene la carrera tuya es que es muy versátil.
Sí, luego permite insertarte en casi que cualquier tipo de mundo. A mí sí, me toca, yo conozco muchas personas que su carrera de base es administración y luego su nivel de especialidad ujú, puede terminar siendo casi que cualquier terreno. Incluso sí, son especialistas de cosas muy específicas, en áreas muy específicas que después dicen, pero él es administrador. O sea, entonces, ¿cómo va a ser? O sea, no, pues estamos hablando de que él es especialista en tal cosa. Como él tiene que haber estudiado estadística o tiene que haber estudiado economía. No, no, no. sí, Él es administrador. Y claro, lo sí, que pasa es que te abre demasiados caminos que si tú los sabes aprovechar y si tú sabes desenvolver y luego sobre la marcha encontrar nuevas pasiones, pues tú puedes centrarte en hacer giros y otro giro y otro giro y otro giro, donde la base es administrativa, pero es infinita la cantidad de opciones que genera, porque es imposible predecirlo. Yo te iba a preguntar eso, y esa es la última, la parte final, nosotros vamos a dedicarla como más a explorar los posibles intereses que tú puedas tener y todo eso. Pero debemos partir de esas, estamos seguros de que te va a abrir muchas puertas. Y me parece interesante eso que tú me dices de las materias. Te iba a preguntar eso también, si habían otras materias que a ustedes le dan también de contabilidad, de mercadeo, sí, de la misma administración. Creo que dan una de administración pública también, si no me sí, equivoco. Esa misma, el mundo de los proyectos también es sumamente interesante porque se vuelve otro mundo en sí mismo. También hay distintos tipos de proyectos, distintas metodologías. Los cas- tienes mucha base para ser una muy buena después especialista en proyectos, que existe la especialidad, existe la maestría, existe la certificación. Y los administradores tienen una ventaja de que tienen la formación en administración de recursos y gestión de los recursos, que es inevitablemente necesaria. Yo tuve una unión tardía con la administración, aunque yo, como estudiante de economía en aquellos tiempos, cuando di administración me gustó muchísimo. En la práctica, donde yo terminé viendo temas de gestión, fue en el trabajo del sector público y con un mayor énfasis en procesos de sector público. Cuando hice la maestría, mi magíster tuvo una concentración en gestión de las políticas públicas, que lo que se hace es llevar al plano de la ejecución, no del diseño. Las políticas públicas se diseñan y para eso hay toda una lógica y unas reglas y unos criterios para hacer una buena política pública desde el punto de vista del diseño. Pero la implementación de la política es el mundo de la gestión. Yo te puedo diseñar la mejor política del mundo, que puede ser la del programa Supérate. No sé si tú lo has escuchado. Es un programa sí, Supérate donde hay unas tarjetas que se dan unas condiciones de cumplir con ciertos y eso está perfecto. Y el programa caerse en la gestión del programa. Es decir, cómo gestionar los recursos, cómo gestionar la entrega, cómo gestionar y administrarlo a los beneficiarios, cómo administrar cada una de las etapas de la política, desde las licitaciones, las contrataciones, la entrega de los productos, la supervisión, las visitas, los establecimientos, la coordinación con otras entidades como educación, salud, etc. El mundo de la gestión se aterriza a la realidad. Puede ser el documento más lindo del mundo, el mejor diseñado, la mejor ley, y si detrás de eso no hay una gestión eficiente, no es exitosa. Y eso pasa con las instituciones. Tú creas un ministerio. Y si ese ministerio no funciona bien en sus áreas, ¿qué pasó? Se cayó. no, no, seguimos aquí, profe. Yo creo que se va a caer. Vamos a ponerlo en el otro. Espérate. Sí, está bien. Ok. Entonces los ministerios.
y las instituciones y cualquier tipo de cosa que están llamadas a hacer una función pueden pertenecer al mundo, dentro del mundo del diseño, de lo que la crea, la política que se diseñó. Ser, cumplir con los criterios de calidad. Perfecto, fueron consensuados, no está impuesto, es proceso participativo, la política es adecuada, se necesita, se requiere. Y luego caer en el mundo de la inoperancia o la ineficacia por razones administrativas. Y tú entras a la institución y ves que hay procesos de procesos administrativos, que hay planificación, que hay control, que hay... Entonces, todo ese mundo me fascinó. Cuando yo lo conocí en Chile, que lo veo desde el punto de vista de gestión pública, y digo, wow, pero con mi formación economista, que es con alto contenido teórico, pero que en esencia ninguna de las recomendaciones de un economista van a tener éxito si estas cosas no se ejecutan adecuadamente. Y me di cuenta y fui muy humilde en el proceso, me llené de humildad y dije, wow, llega un punto donde dejo de ser relevante y es más relevante el ejecutor. Dejo de ser relevante como economista, que pude haber Sí, tenido la idea de la recomendación. Y llega un punto de ejecución que es tan clave la gestión que donde yo dejo de importar. Si yo no voy a aportar en este proceso, no tengo nada que hacer. Entonces la cosa puede estar de la manera perfecta y se crea un programa bellísimo de entrega de útiles escolares a cualquier cosa. Y se cae la licitación porque no se hace bien y da lo mismo si tú escribiste un libro sobre la entrega de libros. Y yo sí, entonces, para mí eso fue una revelación y le cogí un respeto, le gané, le devolví el respeto a la administración como área del saber. sí, Y dije, esto, eh, te digo, hay gente que son buenísimos administradores y no se conocen la teoría. No se conocen la teoría de lo que están administrando, pero son excelentes gestores de proyectos y eso se vuelve un talento en sí mismo. Son personas que tú le puedes confiar un proceso y tal vez no te van a hacer una conferencia magistral sobre un tema. Son dos niveles, un nivel teórico de diseño y otro nivel de implementación y gestión que aprendí a respetarlo muchísimo. Y especialmente porque, con esto ya para pasar a preguntarte a ti, porque hice una mención en dirección institucional. Dentro del magíster hice gestión y políticas públicas y estaba la opción de hacer la mención de dirección institucional, que es hacer como una especie de MBA, pero para el sector público. Y ahí con más razón me dieron clase. Yo tomaba clase con los estudiantes del MBA, de otro magíster que era de negocio y vimos temas de negociación, temas de gestión del talento, temas de implementación, temas de monitoreo y seguimiento, habilidades directivas, que en el mundo político es complejísimo. Es decir, ser un directivo de una institución pública es mil veces más difícil que un directivo de una empresa privada porque el directivo público se tiene que embrujar con el mundo del mando medio y su personal y sus superiores, pero tiene que bregar con un mundo político también, donde tú no eres simplemente la directora de tal institución, sino que tú tienes un partido político que tiene sus demandas, actores que le van a mandar fuego al presidente por cosas que tú haces. Entonces, es complejísimo. Pero a mí lo que hizo fue que me atrapó y me gustó muchísimo. Entonces, me acerco a tu carrera con mucho interés, me gusta leer sobre esas cosas y me educo mucho, siento que me sirve mucho a lo que yo hago. Y ahí entonces aprovecho para decirte y preguntarte si ya habiendo visto todo en la licenciatura, ¿cómo sigue lo que sigue?
Espera, estamos hablando de tu proceso de monográfico ahora. ¿Me puedes contar un poquito de eso? La decisión de hacer monográfico. Sí, Y me imagino que ustedes hacen tesis también, ¿verdad? sí, tenemos las dos opciones. Háblame de eso, cómo llegaste a esa decisión, por qué y demás, y cómo ves a Megan ya en los próximos años, la administradora. Sí, bueno, el monográfico lo decidí yo, me instruía de muchas opiniones que me decían ya personas que habían terminado, de mi primo, por ejemplo. Entonces, los profesores aquí también, yo preguntaba y me decían que convenía un poquito más el monográfico ahora, porque yo sé que ya para el tema de maestría toca una tesis, pero el monográfico me decían que es un poquito como que tú tienes una fecha límite. Tú sabes que ahí tú lo vas a hacer en ese tiempo, creo que son 2 meses y algo, tú sabes que tú vas a terminar. Entonces, el monográfico ahí en la UAS, ese pago que tú haces, te asegura tener un asesor, te asegura los 9 domingos, todo eso te lo asegura. Pero que en una tesis se tendría que ir buscando según el paso del tiempo y se puede alargar un poquito. Entonces, por eso yo decidí tomar el monográfico por cuestiones de tiempo. Me fui por el monográfico mejor y me lo recomendaron mucho, muchas personas, sí. Ay, bueno, ¿y cómo me veo, profe? Bueno, yo espero verme feliz, pero feliz por lo que yo logré, porque yo me esforcé mucho, lo di todo lo que yo tenía en mí lo di en esta carrera, en estos 3 años, todo el sacrificio que hice, y espero verlo y yo sacar. Pareciera por todo lo que tú cuentas que todo fue color de rosa, pero tal vez hay dificultades que tú puedas decir que Sí, fue difícil, que hay cosas porque este relato que tú has hecho hoy pareciera, oh, todo bien, a Megan le salió bien desde principio a fin, su sí, escuela y su colegio, y su liceo, y entró a la carrera y cambió, pero no se nota cuáles han sido frustraciones, cosas que tuviste que superar, algunas dificultades que generen hoy día recomendaciones que tú hagas también, al que bien sí. estás. Sí, bueno, lo principal, mi principal obstáculo siempre ha sido el tema económico, que como usted sabe, nosotros no nacimos en una cuna de oro, no tenemos ese privilegio. Entonces, yo, mi familia, pero yo también, una de las maneras que yo veo de salir del barrio, de como decimos, es con la educación. Entonces, como le dije, yo dejé mi trabajo, yo sabiendo lo que venía. Yo tengo apoyo de mi papá, pero obviamente no es lo mismo. Mi papá a mí me daba lo necesario para mi educación, para el pasaje, los libros, pero yo sabía que yo de ahí no podía pasarme por consideración a él, porque también, si yo le digo, papi, quiero que tú me des 10.000 pesos para yo comprarme uno tenis, él me lo va a dar, porque me pasa así. Pero yo, con conciencia, yo sabía para qué yo necesitaba eso. Entonces, esa libertad de yo decir, no tengo con qué comprarme algo, no tengo para comprarme mis libros, qué sé yo, mis lentes, que yo tengo problema de la vista, no tengo como que esa posibilidad de hacerlo. Y yo muchas veces decía, cónchale, quizá yo tomé una mala decisión, porque ahora no tengo como que ese aspecto económico, no tengo nada, yo no tengo dinero, es mi papá que me mantiene. Y también el tema de la carrera, que las personas así, que somos buenos estudiantes o que somos buenos en todo, la gente siempre va a comentar sobre la carrera. ¿Y por qué tú cogiste eso? Y tú no te arrepientes. Y siempre te lo comentan, y te lo comentan, y te lo comentan. Y aunque tú estés seguro de lo que tú hiciste, tú lo pones en duda. Tú dices, cónchale, pero de seguro yo hice algo mal. Porque si tanta gente me lo dice, algo mal yo tuve que hacer. Entonces, ese aspecto mental y tener mucha disciplina, tener, como le digo, mantenerse auténtico y ser fiel a quien uno es y de lo que uno quiere. Yo me puse una meta y yo sabía que yo tenía que llegar a esa meta y yo me planifiqué. Tanto mi cerebro de administradora me llevó a planificarlo todo, porque uno es así, planifica todo, pero yo ver cuáles maneras yo tenía, si ese plan no se me daba, coger otro que fuera para acá, pero que me llevara allá igual y siempre verlo todo. Y esos momentos de debilidad que uno dice, ¿y qué yo estoy haciendo? ¿Cuándo va a terminar esto? Son fuertes. Y yo lo que les recomiendo a las personas es que siempre lo vean así, que vean su meta, su propósito y digan, para eso yo estoy trabajando.
Y no me importa lo que diga la gente, no importa si la gente ve mi plan mal o no lo entiende. Quien lo tiene que entender soy yo, porque es mi camino, soy yo que lo estoy haciendo. Y llegar ahí y siempre enfocarse. Se tiene una meta y a esa meta se quiere llegar. Excelente. ¿Y has pensado cómo siguen tus estudios o tu experiencia laboral? ¿Cuál es la combinación de cosas que quieres hacer? ¿O eso todavía está así de manera general, sin un plan específico? Tiene que haber por lo menos algunos deseos de cosas. Sí. ¿Cómo se ve eso? A ver. Sí, como usted sabe, profe, los planes, como le digo, mi cerebro de administradora me lleva a planificarlo absolutamente todo. Entonces, si yo ahora quiero ya empezar a buscar un trabajo, porque ya que yo hice mi carrera, tengo que devolvérselo a la sociedad. No puedo quedarme con mi conocimiento y sobre todo aplicarlo de una manera que sea beneficiosa. Entonces, me gustaría encontrar un empleo para balancearlo con el monográfico, porque todavía no he acabado, me falta mi monográfico. Y luego sí me gustaría hacer alguna maestría, quizás la tome en negocios, como era esa carrera original que yo tenía. Me gustaría tomarla ahí o en proyectos o en recursos humanos. Esas son como que las opciones que tengo. Sí, ¿Y en el empleo sería también en esa línea o tú buscas experiencia general y ya? sí, ahora mismo busco experiencia general, siéndole sincera, sí. Yo te tengo una recomendación en ese sentido, Ujú. que, que trates de absorber, te convienen cosas diversas más que largas. Es decir, Sí, la etapa en la que estás, te puedes dar el lujo de durar poco tiempo en varios lugares distintos que pueda sí, ser, que te permita ver una entidad pública, ver una entidad privada, ver sectores diferentes, que una cosa es con productos agrícolas y otra cosa es con servicios y otra cosa es con hotelería y otra cosa es con capacitación. Otra cosa es con abogados y otra cosa es con mercadólogos y otra cosa. Es decir, ahora mismo tú tienes una alta capacidad de absorción y de bajo costo de oportunidad, que quiere decir que tú puedes sacrificar más fácilmente que en ningún otro momento de tu vida tu sí, tiempo, porque quiere decir que más adelante, cuando tú encuentres cosas más estables, más rentables, más productiva, un poco más compleja, importante, de mucha más responsabilidad, combinada con que va a aumentar tus costos de vida y todo lo demás, se hace más difícil el cambio. O sea, el costo de cambiar de un trabajo a otro y de una experiencia a otra nunca va a ser tan bajito como el de ahora. Nunca en tu vida, con tus 22 años sí, tendrás el nivel tan bajito de costo de experiencia, que es como una inversión que tú haces en tener experiencia. Esa inversión a veces va a venir en modo dejar de ganar un salario, porque el mejor salario te lo puede ofrecer una experiencia menos rica que otra. Y tú tienes que hacerte esa inversión en ti misma, que es renunciar a una proporción de ese salario o renunciar a veces al salario cuando se trata de una pasantía que no paga o cuando se trata de una experiencia que tú sabes que va a ganar mucho más que el salario porque te quedas con redes de contacto, te quedas con experiencia, te quedas con puertas abiertas para el futuro y demás. Además, lo vas uniendo con lo que vas estudiando porque te vas a seguir metiendo en caminos que siguen siendo académicos. Combinarlos con experiencia es el punto fuerte porque no te puede quedar, tú sabes muy bien, tú estás en las aulas ahora mismo, te puede dar el lujo todavía de decir, no, yo no sé de eso, pero en una maestría, en un diplomado, en un posgrado X, ya no es muy conveniente estar invirtiendo en esa educación si no lo contrastas con una experiencia exacto, va a entender todo lo que se está hablando, pero tú no vas a poder como, bueno, no voy a hacer mucho aporte porque yo no lo sé, nunca he vivido eso, mis compañeros lo han vivido, mis profesores lo han vivido, pero yo estoy aquí como muy novata. Entonces, solo es aprovechable tus maestrías y tu capacitación más para adelante
si se combina con la experiencia. Y solamente va a ser o mejor dicho, no, no solamente, es mucho mayor la probabilidad de que sea rica en aprendizaje si es variada y si es así muy diversa. Entonces, mi recomendación es esa, que en ese proceso ahora de inserción lo hagas tratando de ver objetivos de largo plazo y tratar de que no sea un anclaje, al menos que se trate de una empresa grande que te ofrece muchas áreas, que te ofrece Sí, oportunidades de crecimiento, de capacitación y demás, pero nunca ese trabajo es el fin en sí mismo. Ese trabajo de estos tiempos va a ser un pasito para ir pasando a otro y pasando a otro y pasando a otro. Ojalá en la mayor diversidad posible. Y ojalá hasta se combinen dos trabajos porque son dos part-time. Es decir, valora mucho más en este momento de tu vida esa pluralidad porque con el pasar del tiempo va a ir achicándose hacia una singularidad, donde tú vas a decir, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando Megan de 30 y pico de años tenga 10 años de experiencia y 15 años de experiencia, va a estar y maestría y capacitaciones y todo lo demás, va a estar en posición única de elegir dónde trabajar, porque tú vas a ser una candidata que reúne unas condiciones que para lo que te busquen te vas a dar el lujo de poder decir, bueno, me voy a tomar un tiempo, voy a pensarlo porque me están ofreciendo aquí y allá y acá. Pero eso no te lo regalan, eso te lo da el mismo éxito que tiene estos próximos 15 años. De cuando sí, tú estás en esa posición, entonces ahí sí tú te comprometes con una posición directiva, con una consultoría, con algo que implica trabajar 5 años, que implica hacerte cargo de algo que ahora mismo tal vez no somos capaces de identificarlo. Pero cuando viene a ver, viene una gran posición o tú desarrollas tu propio negocio, tu propia iniciativa, que tú dices, ok, todo este camino me preparó para esto como me dijiste del cambio de carrera, como que, claro, todos estos saltos que di, todas estas cosas que fui viendo, me prepararon para ver esto. Ahora sí es verdad que yo cuando me comprometo con un trabajo, duro 3 y 4 años, donde nada más hago esto, y me doy el lujo de poder hacer solo esto, porque ya tengo toda la experiencia y todos los contactos y así aprovechas mucho más versus las personas que no tienen esa oportunidad y tienen que meterse a trabajar por dinero. Tienen que coger cualquier posición, no pueden darse el lujo de estar cambiando de posición porque dependen de ese dinero, se pierden de la ganar experiencia y cumplen muchos años. Y llega esa edad en la que no se pueden dar el lujo de estar sin trabajo. Entonces, cuando uno trabaja con ese miedo, no toma riesgos, no cambia de panorama, no aprende cosas nuevas, no se da la oportunidad de crecer. Pero todo pasó allá atrás cuando te metiste te anclaste y te hiciste el compromiso de que no, ya no puedo. Y tiene mucho que ver también con tus niveles de gastos. Si tú sigues siendo una persona que se administra su presupuesto y que tiene bajos costos de vida, te puede dar más fácil ese lujo. Ahora, si gente depende de ti, si tú tienes muchos gastos, si tú tienes mucha deuda, si tienes mucha, bueno, ahí sí lo piensa 2 veces, ¿cómo voy yo de que ahora de que a coger una pasantía y que digo, no, yo me quedo aquí haciendo lo que sí. puedo hacer, que va a ser ese trabajo que me da un salario y se pierde de vista la oportunidad de crecimiento. Si esa oportunidad de crecimiento va con un riesgo, va con asumir un riesgo que es de que me pueden votar mañana o la experiencia puede durar un mes y después yo dura 2 meses buscando otra. Tú tienes que poder resistirlo eso, porque la que va a venir va a ser mejor y todo lo demás, pero te tienes que poder aguantar 2 meses en tu casa. El que no puede se pierde de la experiencia, se pierde del riesgo, está un poquito más seguro, pero va a crecer menos. Ya se metió ahí un trabajo. La gente se mete en esas camisas de fuerza, que después hasta brega le da para hacer una maestría. O sea, hasta para seguir estudiando, después le da brega, porque tienen una familia, tienen hijos, tienen cosas, tienen compromisos. Dicen, no, pero ¿y de dónde voy a sacar yo para hacer una maestría? Y se quedaron ahí. Entonces, única, esta ventanita de estos próximos 7, 8 años es
única en tu vida en ese sentido. Te puede ir hasta para, es que encontraste una maestría en Rusia, en Corea, y te fuiste 2 años a hacer tu maestría y volviste con una maestría encima. Y nada más tiene 25 años, 26 años. Entonces, eso es único, eso no se vuelve a repetir. Esa sería como una recomendación que esparzo a todo el que esté oyendo. Sí, sí. Bueno, Megan, yo no sé si hay algo más que se nos haya quedado o que podamos destacar. Creo que pasamos, No, está todo. claro, creo que está todo. Está todo. En el momento que estamos grabando esto, estás a punto de empezar el monográfico. Tal Sí, vez en un futuro revisamos tu situación y me imagino que vamos a ver a Megan mucho más adelantada, contando la experiencia del monográfico y, sí, y cómo es, pero pareciera todo que ya probablemente a finales de este año te gradúes. sí, Y, y nada, es una historia interesantísima que yo te deseo lo mejor del mundo. Sabes gracias. que cuentas conmigo ahí para cualquier Sí, cosa y seguiremos colaborando. Tu historia es sí, muy interesante y muy inspiradora y creo que le puede servir a mucha gente. claro. Así que nada, gracias infinitas Bueno, y profe, un porque, poquito. ajá, Quisiera dejar al quien sea que esté escuchando esto o viéndolo, que aunque mi historia fue así, yo sé que muchas personas no tienen ese mismo camino, el mismo privilegio que yo tuve con mi papá, mi mamá, personas que tienen que trabajar obligatoriamente ujú, y que no traten algo que usted nos enseñó también en la materia, que nunca podemos tomar algo, un modelo de desarrollo o cualquier tipo de cosa que le funcione a un país y aplicarlo aquí porque no será lo mismo, no es el mismo contexto. Entonces, aunque mi historia ustedes la vean así, traten de coger esos pequeños pedazos, esos trocitos y adáptelos a su historia, porque no tienen que hacerlo igual. Y yo sé que es difícil tú decir, bueno, ¿y cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo yo puedo eh, estar al mismo nivel que ella está? No, nunca. No tienen que hacer nada como yo lo hice. Adáptelo a ustedes, a quienes son. Y como le dije, mantenerse siempre auténticos, autoconocerse, el autoconocimiento es muy importante, saber qué tú quieres, de dónde tú vienes y para dónde tú vas. Entonces siempre, nunca se lleven de la historia de los demás, siempre hagan su propia historia. excelente, excelente, hija mía. Tú, felicidades por todo tu éxito que has tenido y van a seguir viniendo más. Así que Gracias, te agradezco profe. mucho por esta colaboración y te va a agradecer mucha gente que le va a servir de inspiración. Gracias a usted, profe, de verdad que sí. Sí, se me cuida mucho y nada, te mando un abrazo. Igual, profe, bye bye. Bien.